chicos y chicas a su salón de clases virtual. Soy la maestra Lupita y aquí veremos todos los temas que ven en la escuela y algunos otros que no. Hoy les voy a volver a hablar de las Olimpiadas, pero esta vez de las Olimpiadas modernas, ya que en un video pasado ya les habíamos hablado de la leyenda de cómo se habían originado estas competencias. Los primeros juegos evolucionaron a partir de antiguas ceremonias de cacería en el año 776 a.C. Durante ese tiempo se decretaba tregua. En aquel entonces, solo los hombres griegos, libres y ricos podían competir. Y pues eso no ha cambiado mucho a menos que consigas apoyo del gobierno. Los ganadores recibían una corona de laurel, los trataban como héroes y tenían comida garantizada para el resto de su vida. Eso sí ha cambiado. Hoy no garantiza mucho. Tal vez una beca y un hueso en la Cámara de Diputados. Los juegos duraron 1179 años, concretamente hasta el año 394, cuando el emperador Teodosio I lo suprimió como parte de su campaña para hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. ¡Salve el Imperio Romano! Pues tuvieron que esperarse 1500 años nada más para continuar con esta justa deportiva. Los Juegos Olímpicos de la era moderna fueron concebidos por el barón Pierre de Coubertin y se gestan en 1894 en la Universidad de la Sorbona en París. 2 años más tarde fueron puestos en marcha los primeros juegos bajo el lema Citius Altius Fortius, que quiere decir más rápido, más alto y más fuerte. El 24 de junio de 1894 se crea el Comité Olímpico Internacional y se realizaron los Juegos de Atenas 1896. En esta primera edición participan 14 países y 280 deportistas, exclusivamente hombres, que compiten en 43 pruebas. Se incorporan deportes como el fútbol, la gimnasia y el remo, entre otros. Las competencias de natación se realizan en mar abierto y los premios que se otorgaron fueron una medalla de plata para el ganador, una corona de laurel para el segundo lugar y un diploma para el tercero. Así es, laurel. El mismo que traen las hierbas del olor para el pozole. Es probable que se hayan llegado a echar unos chilitos en escabeche negros. La siguiente edición de los Juegos tuvo lugar en París en 1900. En este año empezaron a participar las mujeres. La primera de ellas en coronarse campeona fue la tenista inglesa Charlotte Cooper. En 1904 se entregan por primera vez las medallas de oro, plata y bronce. Ahí había más lana para entonces. En 1908, por única ocasión, había prueba de canoas de motor y 4 años después empiezan a recibir atletas de todo el mundo. Fue la primera vez que los 3 primeros de cada prueba subieron al podio y se izaron las banderas. También en ese año se hizo el primer photo finish, o sea, la foto que se toma para ver quién gana en una competencia. Y al año siguiente se crea la bandera de las Olimpiadas. Como dato curioso, cada uno de los aros olímpicos representa a un continente. En 1916 se tuvieron que suspender los Juegos por la Primera Guerra Mundial y en 1920 la bandera de las Olimpiadas fue robada por el estadounidense Harry Price y no fue devuelta hasta los Juegos de Sydney 2000. En 1924, París vuelve a ser anfitrión, otra vez. Participaron 3.000 atletas de 44 países diferentes. Es en ese año donde se implementa la Villa Olímpica que parece vecindad de Iztapalapa. Y de igual forma se estrenaron los Juegos Olímpicos de Invierno. De eso hablaremos en otras Olimpiadas. En 1928 se lleva por primera vez la antorcha olímpica desde Olimpia hasta la ciudad anfitriona para encender el pebetero. En 1932, Los Ángeles fueron la sede de estos Juegos. Lo curioso de esto es que solamente duraron 16 días, ya que antes los Juegos solían durar siempre más de 2 meses. En aquella edición, un joven japonés llamado Kazuo Kitamura rompió el récord de nado estilo libre, contando tan solo con 14 años de edad. En 1936, los Juegos se realizaron en Berlín, haciendo que se filmaran en televisión por primera vez. Con ello, cierto señor de bigote chistoso pretendía demostrar el poder de Alemania bajo su régimen al mundo. Pero pues mi primera chamba. Pues su plan fue arruinado por este joven de aquí. En mi familia contamos siempre esa historia. Mi tatarabuelo es un orgullo para nosotros. En 1944, Londres tuvo que suspender la sede de los Juegos momentáneamente, debido a que estalló la Segunda Guerra Mundial, y 4 años después volvieron a ser anfitriones de los Juegos.
Por desgracia, la crisis de la posguerra hizo que los países invitados tuvieran que traer sus propias medallas y comida. Así es, les estoy hablando a los invitados a los que van a asistir a mi futura boda, que aquí nadie va a comer gratis, se los advierto. En 1960, Roma se convierte en el anfitrión de los Juegos, y aquí tienen lugar los primeros Juegos Paralímpicos, ya con la Alemania reunificada. Posteriormente, Tokio se transforma en el huésped de los Juegos de 1964, siendo los primeros Juegos en transmitirse a color y en directo vía satélite, con repeticiones. La siguiente justa deportiva fue nuestro bello país en el año de 1968, evento del que ya les hablamos en las Olimpiadas pasadas. En esta edición, junto con otras protestas, hubo una en particular, la del Black Power, de la que ya les hablamos en la farándula del ayer. Ay, me pegué. La siguiente justa deportiva fue en nuestro bello país en el año de 1968, evento del que ya les habíamos hablado en las Olimpiadas de Tokio. En esta edición hubo protestas, como por ejemplo el Black Power, del que les hablamos en la farándula del ayer. En este también se introduce el control antidoping y Enriqueta Basilio fue la primera mujer en encender el pebetero. Hubieran sido unas Olimpiadas muy épicas. Desgraciadamente, un señor más feo y ciego que yo se le ocurrió, pues, dispararle unos tacos a los estudiantes días antes. Para los chicos de primaria, luego vamos a entender el chiste. No estaba hablando de tacos. Ojalá hubieran sido tacos. Es en los Juegos Olímpicos de Múnich 62 cuando comienza la tradición de tener una mascota. ¿Qué caramba es eso? Perro salchicha, gordo bachicha. En 1976, Montreal fue el anfitrión olímpico. Contó con la participación de 7,400 deportistas que representaron a 88 países. Se escoge como mascota un animal típico de Canadá. ¿Eso es un castor? El nombre de esta mascota fue Amik. En esta edición pudimos conocer a una joven gimnasta rumana, quien fue la primera en sacar el 10 perfecto. Su nombre, Nadia Comaneci. Los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 pasaron a la historia como un evento marcado por las tensiones políticas de la Guerra Fría. El boicot liderado por Estados Unidos y secundado por numerosos países dejó un sabor agridulce en la competición, con la ausencia de destacados atletas y delegaciones. Desgraciadamente, este boicot siguió en las Olimpiadas de Los Ángeles 84, esta vez del lado inverso. En la justa veraniega de Seúl 1988, Anthony Nesti ganó la competencia de 100 metros de mariposa. Se retrasó su premiación porque no encontraron la bandera de su país, que por cierto era Trinidad y Tobago. Y pues no los culpo, yo tampoco sé cuál sea. Si alguien la conoce, déjela en el emoji aquí en comentarios. Cabe mencionar que la húngara Cristina Egerszeg rompió el récord de Kazuo Kitamura. En esta misma edición sucedió algo desafortunado. Ay, no es cierto. Pues durante la inauguración, varias palomas hicieron Mi primera chamba. y se quemaron durante el... Perdón, me da mucha risa. Se quemaron durante el encendido del pebetero. ¿Por qué? Pobres palomas. Perdón, ya. Otra vez. 3, 2. Ay, ya. Perdón. Continuamos. El público alabó la ingeniosidad del encendido del pebetero en Barcelona, 1992, realizado con una flecha incendiada a cargo del arquero paralímpico Antonio Rebollo. Sin embargo, solo más tarde se supo que la flecha no realizó el encendido, sino que pasó de largo, siendo encendido automáticamente por otros medios. Chale. En 1996, Atlanta fue el organizador de los Juegos del Centenario, contando con la participación de 10,318 atletas de 197 países diferentes. Con el nuevo milenio, llegaron las Olimpiadas a Sydney, en Australia. El hecho histórico que caracterizó a esta edición fue la unión de las dos Coreas. 4 años más tarde, los Juegos Olímpicos regresan a su lugar de origen, es decir, a Atenas. Bueno, eso dijeron porque en la Villa Olímpica original estaba la ciudad que le dio el nombre, Olimpia, en la región de la Élide, al occidente de Grecia,
y Atenas en el Ática en el occidente. Pero bueno, detalles. Están bien bonitos. Los Juegos de Beijing en 2008 son recordados por figuras como Michael Phelps y Usain Bolt, además de ser los Juegos Olímpicos más caros de la historia. La ceremonia de apertura de los Juegos de Londres en 2012 fue una cabalgata innovadora por la historia y cultura de Gran Bretaña, con toques típicos de humor y excentricidad. El director Danny Boyle se arriesgó a combinar la seriedad institucional con el humor, cuando el cómico Rowan Atkinson, en su caracterización de Mr. Bean, robó la cámara a la Orquesta Sinfónica de Londres en Carrozas de Fuego. Ese es el nombre de la canción. Pero el episodio más audaz fue protagonizado por la difunta reina Elizabeth II, que accedió a ser filmada recibiendo al agente secreto James Bond, quien en aquel entonces era caracterizado por Daniel Craig, y acompañándolo luego en un helicóptero para lanzarse finalmente en paracaídas sobre el estadio. Esto último fue obviamente un truco con un doble. En Río 2016, por primera vez en la historia de los Juegos, el atletismo y la ceremonia inaugural no tuvieron lugar en el mismo estadio. Y también se estima que cerca de 1 millón de brasileños aprendieron inglés para recibir a las delegaciones y turistas que acudieron al evento. Entre este millón se encuentran los taxistas de Río, a los que el comité organizador les ofreció cursos gratis de inglés. Todo era alegría y diversión para los Juegos Olímpicos hasta que alguien no quiso echarse una quesadilla de pollo y mejor se echó una sopita de murciélago. Y Tokio no pudo celebrar los Juegos Olímpicos sino hasta 2021. Pero aún así son llamados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues ya salieron caros los retrasos. Ya era mucho gastar en cambiar la papelería, mercancía y todo con el logotipo. Y pues 4 años después, enos aquí, en París, quien está listo para ser el anfitrión por tercera ocasión de la justa deportiva más importante del mundo. Y en la próxima edición nos veremos en Los Ángeles 2028. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartir y suscribirse y activar la campanita. Si deseas apoyar nuestro proyecto, no cortes los anuncios, o con 1 minuto que veas es más que suficiente. Y no olvides seguirnos también en nuestras demás redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y nuestro canal de WhatsApp. Y no olviden Spotify. Nos vemos la próxima semana con más de las Olimpiadas en París.